El día de hoy vamos a trabajar con anhídridos. Este, Recuerden que estamos viendo cada una de las nomenclaturas existentes: nomenclatura sistemático, nomenclatura stock y nomenclatura tradicional. Cuando yo hablo de anhídridos, estoy hablando de un no metal que se está combinando con el oxígeno. Entonces, tienen que recordar que los no metales se encuentran del lado derecho de la tabla periódica, ¿sí? Ahora, también deben de recordar que el 8A son gases nobles, aunque se considera no metal. Entonces, ¿cuál es la fórmula general? Voy a tener un no metal. Este subíndice 2 es el número de oxidación del oxígeno. Este 2 no va a cambiar a menos que pueda simplificarse al final de la fórmula. De lo contrario, siempre va a ser un 2. Está acompañado del elemento oxígeno y esta X representa el número de oxidación del no metal. ¿Sí? Entonces, fíjate, determina el nombre en la nomenclatura tradicional, sistemática, de stock para cada uno de los siguientes compuestos. ¿Sí? Ya tengo por aquí unas fórmulas en las cuales tengo mezclado un no metal con el oxígeno. Ahora, recuerden, de todo esto, la que nos genera un poquito más de conflicto es la tradicional. ¿Por qué nos genera más conflicto la tradicional? Porque acuérdense que tenemos que utilizar prefijos y sufijos. ¿Cuáles son esos prefijos y sufijos? Cuando el elemento tiene un número de oxidación, la terminación tiene que ser ico, ¿sí? Cuando tiene dos números de oxidación, voy a utilizar oso para el número de oxidación más pequeño e ico para el número de oxidación más grande. Ahora, cuando tiene tres números de oxidación, voy a utilizar un prefijo hipo acompañado de la terminación oso para la valencia o número de oxidación más pequeño, ¿sí? Luego, la valencia o número de oxidación de en medio va a llevar la terminación oso y el número de oxidación más grande va a terminar con ico. Cuando tengo un elemento que tiene 4 números de oxidación, voy a hacer la siguiente combinación. El número de oxidación más pequeño deberá llevar el prefijo hipo con la terminación oso. El segundo número de oxidación, yendo del más pequeño al más grande, debe llevar la terminación oso. El tercer número de oxidación deberá llevar la terminación ico y el número más grande de los 4 números de oxidación deberá ir combinado con el prefijo pep y la terminación ico. ¿Sí? Entonces, recordemos cómo es la nomenclatura sistemática, cómo es la de stock y cómo es la tradicional. En la sistemática o YUPAC, nosotros tenemos que hacer uso de las partículas mono, di, tri, etcétera, dependiendo del número de átomos que tenga cada uno de los elementos. ¿Sí? En el de stock tenemos que poner al final del nombre, entre paréntesis y con números romanos, el número de oxidación con el que está trabajando el no metal. Y en la nomenclatura tradicional voy a utilizar estos sufijos y prefijos que les acabo de poner. Vamos a ver en este ejemplo cómo quedaría mi nomenclatura sistemática, cómo quedaría mi nomenclatura de stock y finalmente cómo quedarían los nombres en la nomenclatura tradicional. Ok. Empezamos.
Si te das cuenta, el primer elemento al que nos está haciendo referencia es el fósforo. Y el fósforo lo vas a encontrar de este lado, justo en este lugar, ¿sí? Abajo del nitrógeno. Entonces, estamos viendo que es un no metal. Si se van a los números de oxidación en su tabla, van a encontrar que este elemento trabaja con 2 números de oxidación. ¿Cuáles son ellos? El 3 y el 5. ¿Sí? El 3 obviamente es el más pequeño y el 5 obviamente es el más grande. Debemos de poner atención en lo siguiente. Cuando yo estoy trabajando con anhídridos, en el nombre sistemático y en el nombre de stock, los voy a nombrar como óxidos. Solo en la nomenclatura tradicional los vamos a nombrar como anhídridos. Entonces, fíjate, en el sistemático me quedaría tri porque hay un 3 acompañando al oxígeno. Entonces va a ser trióxido de fósforo. Pero fíjate que el fósforo está acompañado de un 2. Por lo tanto, tú le vas a tener que poner di de 2, fósforo. Ese es el nombre sistemático de ese compuesto. ¿Sí? Ahora, ¿cómo va a quedar el nombre en la nomenclatura stock? Bueno, en stock voy a decir, es un óxido de fósforo y me dice que entre paréntesis y al final tengo que colocar el número de oxidación con el que está trabajando. Por lo tanto, se llama óxido de fósforo 3. ¿Cómo va a quedar la tradicional? Fíjate, estoy diciendo que, que el fósforo tiene 2 números de oxidación. Entonces, me voy a mi tabla y localizo cuando tengo 2 números de oxidación. Me dice que tiene que ir la más pequeña con terminación oso y la más grande con terminación ico. ¿Sí? Aquí sí tengo que utilizar la palabra anhídrido. ¿Quién es el más pequeño? El 3. Por lo tanto, tiene que ir con la terminación oso. Coloco la palabra anhídrido, fosforoso, terminación oso. Voy a cambiar aquí el color porque no se distingue y entonces me debería de quedar así. Anhídrido fosforoso, terminación oso, porque estamos hablando del más pequeño. ¿Sí? Ahora, el siguiente. Estoy trabajando con el mismo elemento, solo que ahora hay un 5 acompañando al oxígeno. Por lo tanto, voy a decir penta de 5, óxido de difósforo. Difósforo. ¿Por qué di? Porque tengo un 2 acompañando a ese fósforo. Entonces me queda pentaóxido de difósforo. En stock, ¿cómo va a quedar? Va a quedar de la siguiente manera. Óxido de fósforo, pero ahora está trabajando con el número de oxidación 5. Lo coloco en números romanos y dentro de él, paréntesis. Tradicional, anhídrido, y como es el mayor, ya utilicé la terminación oso, me falta ico, por lo tanto aquí va a ser fosfórico, terminación ico. ¿Por qué? Porque estamos haciendo referencia de que es el mayor. ¿Sí?
Ahora, fíjate, me está diciendo que voy a trabajar también con el cloro. Si te das cuenta, el cloro está en el 7A en el periodo 3, ¿sí? También es un no metal. Entonces, voy a tener el cloro, si se van a su tabla de números de oxidación, el cloro trabaja con 4 números de oxidación. Quiere decir que vamos a tener que utilizar hipo acompañado de oso, oso como terminación, ico como terminación y también la conjunción de per e ico. ¿Sí? ¿Cómo me va a quedar? Hacemos un análisis de las fórmulas y vemos que tiene un 1, un 3, un 5 y un 7. ¿Sí? Entonces, como no se pueden disminuir, estoy hablando que el que tiene un número de oxidación 1 es el más pequeño, 3 es el segundo, 5 el tercero y 7 el cuarto. En ese orden tengo que utilizar estos prefijos y sufijos. Entonces, fíjate, aquí el 3 es el segundo. Lo necesito para el tradicional, ¿sí? Pero aquí, ¿cómo se va a llamar? Se va a llamar trióxido de cloro. Dicloro, perdón. Dicloro. En el óxido tengo un 3 y en el cloro tengo un 2. Trióxido de dicloro. En nomenclatura de Stock va a ser óxido de cloro y entre paréntesis pongo el número de oxidación que está utilizando el cloro. En este caso es 3. Ahora, en la nomenclatura tradicional, no se me vayan a confundir, el 3 no es el más pequeño es el que tiene un 1, el 3 es el segundo, por lo tanto tiene que llevar la terminación oso y este se llamaría anhídrido cloroso, terminación oso. El siguiente, tengo 5 oxígenos, va a ser un pentaóxido de dicloro, porque tengo 2 cloros, entonces va a ser pentaóxido de dicloro. En stock voy a tener un óxido de cloro y entre paréntesis el 5 romano. En la nomenclatura tradicional voy a tener un anhídrido clórico. Terminación ico. ¿Sí? Ahora, acá tengo un 7 acompañando al oxígeno y un 2 acompañando al cloro. Por lo tanto, esto va a ser heptaóxido de dicloro. En el stock voy a tener óxido de cloro y entre paréntesis 7. Y finalmente, en el nombre tradicional voy a tener anhídrido y es el último. Entonces tiene que ser perclórico. Y aquí estás viendo que utilicé el sufijo per y la terminación ico. Aquí estoy indicando que es el número de oxidación más grande. ¿Sí? Y finalmente tengo un óxido de dicloro. ¿Sí? Lo coloco y va a ser óxido de dicloro. O también aquí le puedo poner monóxido de dicloro y va a estar correcto.
En nomenclatura stock, ¿cómo me va a quedar? Me va a quedar óxido de cloro y aquí estoy trabajando con el 1. Y finalmente, ahora sí, dense cuenta que es el número más pequeño. Por lo tanto, en el tradicional va a ser un anhídrido hipocloroso. Hipocloroso. El prefijo hipo me está hablando que es el más pequeño de todos y le estoy agregando la terminación oso, que es lo que me dice la regla. De esta manera tan sencilla, ustedes van a poder nombrar los anhídridos en los ejercicios que vengan enseguida.